La lluvia caía con furia sobre las colinas de los Cárpatos, en las profundidades de Rumania, donde los bosques antiguos se entretejían como un manto vivo y susurrante. Era una noche de otoño tardío, de esas que el viento parecía llevar consigo los lamentos de los ancestros. Elena Ivanov, una mujer de 28 años con el cabello negro como la medianoche y ojos verdes que reflejaban la tormenta interior, corría a trompicones por el sendero embarrado. Sus botas, gastadas y llenas de barro, chapoteaban en los charcos, mientras su mochila, ligera como su esperanza menguante, rebotaba contra su espalda. Había huido de Bucarest hacía 3 días, dejando atrás una vida que se desmoronaba como un castillo de naipes. Su hermano mayor, Mihai, había sido arrestado por protestar contra la corrupción en las minas locales, y la policía había registrado su pequeño apartamento, acusándola a ella también de complicidad. No tenía pruebas, solo sospechas, pero el miedo la impulsaba. «No puedo quedarme», se repetía Elena en voz baja, jadeando entre la maleza. El frío le calaba los huesos, y el hambre le roía el estómago como un animal invisible. Llevaba solo una barra de pan endurecido y una botella de agua a medio llenar. El bosque se cerraba a su alrededor, los pinos altos y retorcidos como guardianes silenciosos. Rumania, su tierra natal, siempre había sido un lugar de contrastes, la belleza salvaje de sus montañas contra la dureza de su historia. Elena recordaba las historias de su abuela, contadas junto al fuego en su aldea natal cerca de Brasov, leyendas de lobos que merodeaban en la niebla, de clanes antiguos que protegían los secretos de la tierra. Pero ahora, esos cuentos parecían profecías oscuras. Ella no era más que una maestra de escuela desempleada, con un corazón herido por la pérdida de su prometido en un accidente minero 2 años atrás. La vida la había golpeado una y otra vez, y esta huida era su último intento de supervivencia. Al fin, divisó una luz tenue a lo lejos, parpadeando como una promesa frágil. Era un granero abandonado, al borde de un claro, con su techo de tejas inclinadas goteando agua. Elena se acercó con cautela, el corazón latiéndole en los oídos. La puerta de madera crujió al abrirse, revelando un interior polvoriento y húmedo, lleno de heno viejo y herramientas oxidadas. El olor a tierra mojada y madera podrida la envolvió, pero era un refugio. Cerró la puerta tras de sí, apoyándose contra ella un momento para recuperar el aliento. Sus manos temblaban mientras se quitaba la chaqueta empapada, revelando una blusa simple y jeans raídos. «Esto servirá por esta noche», murmuró para sí misma, su voz ronca por el cansancio. Encendió una pequeña linterna de su mochila, iluminando el espacio. En un rincón, bajo una pila de sacos vacíos, oyó un leve gemido. Se acercó despacio, el haz de luz temblando en su mano. Allí, acurrucados en un nido improvisado de trapos sucios, estaban 3 cachorros. Eran lobeznos, no más de unas semanas, con pelaje grisáceo y húmedo, ojos cerrados aún, temblando de frío. Su madre no estaba por ningún lado, quizás abandonados o huérfanos por la tormenta. Elena sintió una punzada en el pecho. «¿De dónde habrán salido vosotros?», susurró arrodillándose. Extendió una mano, y uno de los cachorros, el más grande, se arrastró hacia ella, gimiendo débilmente. Su instinto maternal, dormido desde la pérdida de su propia familia, se despertó. Con cuidado, los levantó uno a uno, envolviéndolos en su chaqueta para darles calor. «Pobrecitos, no os dejaré solos esta noche». Los colocó en el heno más seco que encontró, improvisando una barrera con los sacos para protegerlos del viento que se colaba por las rendijas. Se sentó junto a ellos, mordisqueando un trozo de su pan y bebiendo un sorbo de agua. El agotamiento la invadía como una marea. Pensó en Mihai, en cómo él siempre había sido el fuerte, el que la protegía de las sombras de su infancia pobre. «Si supieras dónde estoy ahora», pensó, las lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. El granero era un limbo, un lugar suspendido entre el mundo que dejaba atrás y el desconocido que la esperaba. Afuera el viento aullaba, y en la distancia oyó el eco de lobos reales, no los de las leyendas,
sino los que habitaban estos bosques impenetrables. Helena se recostó en el heno, atrayendo a los cachorros contra su cuerpo. Su calor diminuto la reconfortó, un recordatorio de que la vida persistía incluso en la adversidad. «Mañana buscaré ayuda en el pueblo más cercano», se prometió, aunque sabía que los pueblos remotos de Transilvania eran desconfiados con los extraños. Cerró los ojos, el sueño llegando como un bálsamo. Los cachorros se acurrucaron más cerca, sus respiraciones suaves sincronizándose con la suya. La lluvia golpeaba el techo, un ritmo hipnótico que la arrulló hacia la oscuridad. Soñó con su abuela, caminando por senderos nevados, hablando de los guardianes del bosque, hombres y mujeres que velaban por la tierra con ferocidad animal. En el sueño, Helena se veía rodeada, no de miedo, sino de una extraña protección. Pero el sueño se disipó, y la realidad del granero la envolvió de nuevo. Horas después, cuando el alba comenzaba a filtrarse por las grietas, un ruido la despertó. No era la lluvia, ni el viento. Era el sonido de botas pesadas, de voces graves murmurando en un dialecto antiguo del lugar. Abrió los ojos lentamente, el corazón acelerado. Los cachorros aún dormían a su lado, pero el granero ya no estaba vacío. Alrededor de ella, en un semicírculo imponente, se erguían 6 figuras altas y fornidas, vestidas con capas oscuras y botas de cuero reforzado. Sus rostros, endurecidos por el clima y algo más profundo, la observaban con una intensidad que helaba la sangre. Uno de ellos, el más alto, con una cicatriz cruzando su mejilla, dio un paso adelante. «¿Quién eres tú, mujer? ¿Y qué haces con los cachorros del rey?», gruñó en rumano, su voz como un trueno contenido. Helena se incorporó de golpe, el pánico atenazándola. Los hombres no eran simples campesinos, llevaban emblemas bordados en sus capas, un lobo estilizado sobre una corona. La guardia del rey Lycan, las leyendas hechas carne. ¿Cómo era posible? Su mente giraba buscando una explicación racional, pero el miedo la paralizaba. Los cachorros gimieron, despertando, y uno de los guardias se agachó para olerlos, confirmando algo que Helena no entendía. «No, no soy nadie», balbuceó ella retrocediendo contra la pared. «Solo los encontré. Por favor, no les hagan daño». El líder la miró fijamente, sus ojos amarillos brillando en la penumbra. «Has interferido en asuntos que no te conciernen. El rey querrá verte. Levántate». Helena sintió el mundo inclinarse. ¿Rey Lycan? Las historias de su abuela no eran cuentos, eran advertencias. Y ahora, rodeada por estos hombres que parecían más bestias que humanos, supo que su huida acababa de complicarse de formas inimaginables. Los cachorros se apretaron contra sus piernas, como si supieran que ella era su única protectora en este amanecer gélido. Mientras la arrastraban fuera del granero, hacia un claro donde caballos negros esperaban, Helena miró atrás. El bosque la observaba, testigo silencioso de su destino incierto. El sol salía, tiñendo las colinas de oro, pero para ella la oscuridad apenas comenzaba. El sol apenas había trepado sobre las cumbres dentadas de los Cárpatos cuando los caballos partieron al galope, levantando nubes de tierra húmeda que se pegaban a las botas de Helena como un recordatorio de su impotencia. Estaba montada detrás del líder, el hombre de la cicatriz en la mejilla, cuyas manos callosas sujetaban las riendas con una fuerza que no admitía resistencia. Los cachorros, envueltos en un saco improvisado por uno de los guardias, gemían suavemente en la grupa del animal, y Helena extendió una mano para calmarlos, sintiendo su pelaje tembloroso bajo la tela áspera. «Shh, tranquilos», murmuró en rumano, su voz apenas audible sobre el trueno de los cascos. El bosque se abría ante ellos como un laberinto vivo, senderos estrechos flanqueados por abetos centenarios cuyas ramas bajas azotaban sus rostros. El aire era fresco, cargado del aroma a resina y hojas podridas, pero Helena no podía apreciar la belleza. El pánico le atenazaba el estómago, un nudo que se apretaba con cada brinco del caballo. ¿Quiénes eran estos hombres? Sus capas, bordadas con el emblema del lobo coronado, evocaban las antiguas cofradías de Transilvania, guardianes de los bosques,
que su abuela mencionaba en sus relatos junto al fuego. No eran leyendas, eran un clan real, un grupo de montañeses que protegían las tierras ancestrales de intrusos y cazadores furtivos. El rey Lican debía ser su líder, un título heredado de épocas en que los lobos eran sagrados para estas gentes, símbolos de libertad y ferocidad en un mundo hostil. ¿A dónde me llevan?, preguntó Helena al fin, alzando la voz para superar el viento. El líder, cuyo nombre aún ignoraba, giró la cabeza ligeramente, sus ojos grises escrutándola como si midiera su alma. A Vladislav, respondió con sequedad, su acento marcado por el dialecto de las montañas, áspero como la corteza de un roble. El rey decidirá tu destino. Interferir con sus lobeznos no es un asunto menor. Helena tragó saliva recordando las noticias que había visto en Bucarest. Clanes aislados en los Cárpatos que vivían al margen de la ley, protegiendo reservas naturales con mano dura. Habían habido rumores de enfrentamientos con la policía por disputas territoriales, y ahora ella, una fugitiva urbana, había caído en sus redes por un acto de compasión. Los cachorros eran huérfanos de una loba que el clan criaba en secreto, parte de su esfuerzo por preservar la fauna en declive. Su intervención, aunque inocente, podía interpretarse como una amenaza. El viaje duró horas, el sol ascendiendo hasta calentar la niebla matutina que se elevaba de los valles como vapor de una caldera. Pasaron por arroyos cristalinos, donde los caballos se detuvieron a beber, y Helena aprovechó para estirar las piernas entumecidas, bajo la vigilancia atenta de los hombres. Uno de ellos, más joven, con barba incipiente y una mirada menos hostil, le ofreció un trozo de pan negro y queso de oveja envuelto en tela. «Come», dijo en voz baja. «El camino es largo». «Gracias», respondió ella, aceptándolo con manos temblorosas. El gesto la sorprendió. No era crueldad lo que veía en sus ojos, sino cautela. «¿Sois Rangers? ¿O algo más?» El joven intercambió una mirada con el líder antes de responder. «Somos los custodios del lobo. Protegemos lo que el gobierno ignora. El rey Vladislav nos guía desde hace 20 años. Él salvó estos bosques cuando las minas quisieron devorarlos». Helena asintió mordiendo el pan. Las minas. Eso explicaba su huida. Mihai había protestado contra la contaminación que envenenaba ríos y mataba la vida silvestre. Quizás este clan compartía esa lucha, pero su aislamiento los hacía temidos, casi míticos. Mientras reanudaban la marcha, el terreno se volvió más escarpado, ascendiendo hacia un plató oculto donde el bosque se aclaraba en prados salpicados de flores silvestres. Al fin, divisaron el asentamiento. No un pueblo moderno, sino un grupo de cabañas de madera y piedra rodeadas por una empalizada alta. Humo salía de chimeneas de piedra y en la distancia ovejas pastaban bajo la atenta mirada de perros pastores. La llegada causó revuelo. Mujeres con pañuelos en la cabeza y faldas largas se asomaron a las puertas. Niños curiosos se acercaron corriendo hasta ser apartados por los adultos. Los guardias desmontaron y Helena fue ayudada a bajar, sus piernas flaqueando por el agotamiento. El líder tomó el saco con los cachorros y se lo entregó a una mujer mayor, de rostro arrugado como corteza vieja, que los examinó con ternura experta. «Están bien, gracias a esta forastera», dijo la anciana, mirando a Helena con ojos penetrantes. «Pero el rey querrá saber por qué una mujer de la ciudad anda sola por estos lares». La llevaron a una cabaña central, más grande que las demás, con un porche tallado en motivos de lobos y montañas. Dentro, el aire olía a madera quemada y hierbas secas. Vladislav, el rey, esperaba sentado en una silla de roble tallado, un hombre de unos 50 años con cabello plateado, recogido en una coleta, y una presencia que llenaba la habitación. Su rostro, marcado por arrugas profundas, transmitía autoridad serena, pero sus ojos, del color del acero, no dejaban lugar a engaños. «Siéntate», ordenó señalando un banco frente a él. Helena obedeció, el corazón martilleándole el pecho. Los guardias se retiraron, dejando solo a la anciana, que preparaba té en un samovar humeante. «¿Quién eres?», preguntó Vladislav, su voz grave y medida,
como el rumor de un río subterráneo. Elena Ivanov, de Bucarest, respondió ella, enderezando la espalda. Huí. Mi hermano fue arrestado por protestar contra las minas. No quería problemas, solo encontré a los cachorros en el granero. Pensé que morirían de frío. Vladislav la observó en silencio, tamborileando los dedos en el brazo de la silla. Las minas. Sí, sabemos de ellas. Devoran la tierra como un cáncer. Tu hermano luchó por lo mismo que nosotros, preservar lo que queda de Rumania pura. Hizo una pausa, y por un instante, una sombra de empatía cruzó su rostro. Pero entrar en nuestros dominios sin permiso es peligroso. Los lobeznos son de nuestra camada protegida. Su madre murió cazada por furtivos. Tú los cuidaste. Eso te salva por ahora. Elena sintió un alivio fugaz, pero el peso de su situación la aplastó de nuevo. ¿Qué pasará conmigo? No puedo volver a Bucarest. Me buscan. El rey se inclinó hacia adelante, el fuego de la chimenea reflejándose en sus ojos. Aquí las reglas son las nuestras. Ayudarás en el clan hasta que decidamos. Trabajarás con los animales, aprenderás nuestras costumbres. Si traicionas la confianza, el bosque no perdona. La anciana le tendió una taza de té humeante y Elena la tomó, el calor reconfortándola. Afuera, el sol del mediodía bañaba el claro, pero dentro de la cabaña el aire estaba cargado de incertidumbre. Por primera vez en días, no estaba sola huyendo. Estaba atrapada en una comunidad que podía ser refugio o prisión. Los cachorros, ahora en manos expertas, maullaban en la distancia, y Elena se preguntó si su compasión la había salvado o condenado. Vladislav se levantó, señalando la puerta. «Descansa, mañana comienzas». Mientras la guiaban a una cabaña pequeña, Elena miró el bosque circundante, guardianes eternos. La huida había terminado, pero una nueva vida, llena de obstáculos y alianzas frágiles, apenas empezaba. El viento susurraba promesas de crecimiento, pero también de pruebas que forjarían su espíritu. El sol del mediodía se filtraba a través de las copas de los abetos, proyectando manchas de luz danzante sobre el suelo cubierto de agujas secas. Elena se despertó en la cabaña asignada, un espacio modesto con paredes de troncos sin pulir y un jergón de paja que crujía bajo su peso. El aire estaba impregnado del olor a humo de leña y tierra húmeda, un aroma que le recordaba las visitas infantiles a la aldea de su abuela cerca de Brasov. Pero aquí, en este enclave oculto de los Cárpatos, no había nostalgia, solo la cruda realidad de su nueva existencia. Se incorporó, frotándose los ojos enrojecidos por el sueño inquieto, y miró por la ventana entreabierta. El asentamiento bullía de actividad. Hombres descargaban heno de un carro tirado por mulas, mujeres tendían ropa en cuerdas improvisadas, y en la distancia, un grupo de niños jugaba con palos imitando el pastoreo de ovejas. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era la anciana del día anterior, a quien los demás llamaban Baba María. Entró sin esperar invitación, llevando una falda de lana gruesa y un chal bordado con motivos florales típicos de las montañas transilvanas. En sus manos arrugadas sostenía un cuenco de porcelana agrietada con papilla de avena y un trozo de tocino ahumado. «Come, niña, el trabajo no espera al estómago vacío», dijo con voz ronca, pero no unkind, depositando el desayuno en una mesa tosca. Sus ojos, hundidos en un mar de arrugas, escrutaron a Elena con una mezcla de curiosidad y reserva. Vladislav es justo, pero espera esfuerzo. No tolera la pereza de las ciudades. Elena tomó el cuenco, el vapor ascendiendo como un velo cálido. «Gracias, Baba María. No estoy acostumbrada a esto. Las minas en el sur me quitaron el tiempo para la tierra». Mordió el tocino, su sabor salado y ahumado despertando un hambre que no sabía que tenía. La anciana se sentó en un taburete, cruzando las manos sobre el regazo. «Aquí no hay minas, solo el bosque. Y el bosque enseña lecciones duras. Tú cuidaste a los lobeznos, eso te da un lugar, pero gana la confianza de los custodios, o el invierno te congelará el alma». Después del desayuno, Baba María la guió hacia los corrales al borde del claro. El viento otoñal soplaba fresco,
trayendo el aroma metálico de la lluvia inminente y el balido distante de las ovejas. Elena sintió el barro pegajoso bajo sus botas prestadas, demasiado grandes para sus pies, un recordatorio de su estatus de forastera. Los corrales eran cercados de madera reforzada con alambre, donde pastaban cabras y un puñado de ovejas lanudas, guardianas de la lana que el clan tejía para sobrevivir el frío. Pero lo que captó su atención fue el cobertizo contiguo, un espacio techado donde los lobeznos, ahora 3 bolas de pelaje gris revueltas, correteaban en un corral improvisado. La loba ausente, cuyo destino trágico aún pesaba en el aire, había dejado un vacío que los cachorros llenaban con sus juegos torpes. «Empieza aquí», indicó Baba María abriendo la puerta del cobertizo. «Límpialos, dales de comer. Son el orgullo de Vladislav. Representan la vida que las máquinas no pueden tocar». Elena se arrodilló extendiendo una mano. El lobezno más grande, al que mentalmente había llamado Andrei por su hermano, se acercó olfateando, su hocico húmedo rozando sus dedos. Un torrente de emociones la invadió. Ternura por estas criaturas vulnerables, pero también un eco de su propia fragilidad. «Está bien, pequeño», susurró, mientras vertía leche de cabra diluida en un plato ancho. Los cachorros se abalanzaron, lamiendo con avidez, y por un momento el peso de su huida se aligeró. Pero la paz duró poco. Mientras limpiaba el corral, removiendo la paja sucia con una pala oxidada, oyó pasos pesados. Era el joven guardia del viaje, el de la barba incipiente, llamado Radu, según había oído. Se acercó con un balde de agua, pero su expresión era tensa, los labios fruncidos en una línea dura. «No te encariñes demasiado», dijo en voz baja, vertiendo el agua en un bebedero. «Los lobeznos no son mascotas. Si sobreviven, volverán al bosque. ¿Y tú? ¿Por qué una mujer como tú termina aquí? ¿Huyendo de un hombre o de la ley?» Elena se enderezó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. El esfuerzo físico, ya le dolían los músculos, un recordatorio de su vida sedentaria en Bucarest, corrigiendo exámenes y soñando con una estabilidad que nunca llegó. «No es un hombre», respondió, su voz firme pese al cansancio. «Mi hermano, Mihai, protestó contra las minas que envenenan todo. Lo arrestaron, y a mí me buscan por asociación. No soy criminal, solo quiero vivir sin miedo». Radu la miró, sus ojos marrones suavizándose por un instante. «Mi padre murió en una mina hace 10 años. El polvo negro le comió los pulmones. Vladislav nos sacó de eso, nos dio propósito. Si eres sincera, quizás encajes. Pero los hombres aquí son desconfiados. Perdimos hermanos en redadas de la policía por proteger estos animales». El día avanzó bajo un cielo que se nublaba rápidamente. Elena ayudó a Baba María a ordeñar cabras, sus manos inexpertas resbalando en los pezones, ganándose una regañina cariñosa. Así, con firmeza pero gentileza, la tierra no perdona la torpeza, pero recompensa la paciencia. El frío se colaba por su blusa ligera y el hambre regresó al mediodía, saciada con sopa de verduras y pan de centeno compartido alrededor de una fogata central. Allí, sentada en un tronco, escuchó fragmentos de conversaciones, quejas sobre el invierno que se acercaba, planes para reforzar la empalizada contra posibles intrusos y murmullos sobre una patrulla que había avistado cazadores furtivos en el valle. Vladislav presidía en silencio, su presencia un ancla para el grupo, pero Elena notó cómo las miradas se desviaban hacia ella, evaluándola como a una extraña en una familia unida por la sangre y la tierra. Al atardecer, un obstáculo real la golpeó. Mientras llevaba un cubo de agua a los lobeznos, resbaló en el barro acumulado por la llovizna que empezaba a caer. El cubo se volcó, empapándola, y un dolor agudo le atravesó el tobillo. Se mordió el labio para no gritar, pero Radu, que patrullaba cerca, corrió en su ayuda. «Déjame ver», dijo arrodillándose y palpando con cuidado. «Es un esguince, nada grave, pero mañana cojearás». La ayudó a levantarse, su brazo fuerte sosteniéndola, y por primera vez, Elena sintió un atisbo de calidez en este lugar hostil. «Gracias», murmuró, cojeando de vuelta al cobertizo. Los cachorros, ajenos a su dolor,
Se frotaron contra sus piernas, su inocencia un bálsamo. Esa noche, en la cabaña, con el tobillo envuelto en un paño húmedo que Baba María le había preparado, Elena reflexionó junto a la vela parpadeante. El clan no era el refugio soñado, era un mundo de trabajo duro y lealtades frágiles, donde su pasado la perseguía como una sombra. Pero en el apoyo de Radu y la sabiduría de la anciana, vio grietas de esperanza. Mihai estaría orgulloso, pensó, de que luchara por algo más grande que la supervivencia. La preservación de esta Rumania salvaje que ambos amaban. Afuera, la lluvia arreció golpeando el techo como un tambor, y el aullido distante de lobos adultos, no los cachorros, sino los salvajes del bosque, le recordó que la noche traía pruebas, pero también la promesa de un amanecer forjado en resiliencia. Mañana, el dolor sería un maestro más, empujándola hacia un crecimiento que apenas comenzaba a vislumbrar. La niebla matutina se enredaba en las ramas bajas de los abetos como un velo gris, amortiguando los sonidos del asentamiento mientras Elena se incorporaba en su jergón, el tobillo palpitándole con un dolor sordo que le recordaba su torpeza del día anterior. El aire dentro de la cabaña era frío y denso, impregnado del olor a tierra húmeda y el humo residual de la fogata nocturna. Fuera, el viento otoñal susurraba promesas de invierno, trayendo consigo el aroma salobre de las ovejas y el eco distante de un cuerno que anunciaba el inicio del día. Elena se mordió el labio probando el peso en su pie herido. Cojeaba, pero no podía permitirse holgazanear. Vladislav había sido claro. En el clan, el esfuerzo era la moneda de la supervivencia. Baba María ya estaba en la puerta, cuando Elena se calzó las botas prestadas, su silueta encorvada, recortada contra la luz pálida del amanecer. «Levántate, niña. El bosque no espera a los débiles», dijo la anciana, extendiendo una mano nudosa para ayudarla. En su otra mano llevaba un bastón improvisado de madera de abeto, tallado con surcos que recordaban las vetas de las montañas transilvanas. «Apóyate en esto. Hoy vas a los pastos altos, las ovejas necesitan vigilancia contra los lobos salvajes. Radu te acompañará». Elena tomó el bastón, sintiendo su solidez reconfortante contra la fragilidad de su cuerpo. «No soy pastora, Baba. En Bucarest, lo más cerca que estuve de un animal fue un gato callejero». Su voz salió ronca, teñida de la fatiga acumulada, pero la anciana solo soltó una risa seca, como el crujido de hojas secas. «Aprenderás. La ciudad te ablanda, pero el Cárpatos te forja. Mihai, tu hermano, entendería eso. Luchaba por esta tierra, no por asfalto». Las palabras de Baba María golpearon hondo, evocando la imagen de Mihai encadenado en una celda húmeda, su espíritu indomable ahora silenciado por la corrupción que ambos odiaban. Elena siguió a la anciana hacia el centro del claro, donde el clan se congregaba alrededor de una mesa larga de roble. El desayuno era frugal, cuencos de leche agria con pan de centeno y cebollas crudas, compartidos en silencio roto solo por el tintineo de cucharas de madera. Radu se unió a ellas, su figura alta y robusta, envuelta en una chaqueta de lana gruesa, el rifle colgado al hombro como una extensión de su cuerpo. Sus ojos marrones, enmarcados por la barba incipiente, se posaron en el tobillo de Elena, con una preocupación fugaz. «Cojeas, pero el camino es corto. Los pastos altos están al otro lado del arroyo. Allí las ovejas pastan el brezo antes de que el frío lo mate». Su voz era baja, casi un murmullo, como si temiera que el viento llevara sus palabras al bosque hostil. Elena asintió, tragando el último bocado de pan. En él veía un eco de su propio aislamiento, un hombre marcado por la pérdida, atado a esta vida por lealtad y necesidad. El ascenso fue arduo. El sendero serpenteaba entre rocas musgosas y raíces expuestas, el barro resbaladizo traicionando cada paso. Elena se apoyaba en el bastón, el sudor perlando su frente pese al frío que le calaba los huesos. Radu iba delante, abriendo paso con su machete, cortando zarzas que se enredaban como dedos acusadores. «Cuéntame más de tu hermano», dijo de pronto sin volverse, su aliento formando nubes blancas en el aire. Vladislav mencionó las protestas.
¿Era él quien lideraba? Elena jadeó, el dolor en el tobillo irradiando como fuego. Mihai siempre fue el valiente. En las minas de Balea, Hiului vio cómo el polvo negro mataba a los hombres como a mi prometido. Organizó marchas, exigió inspecciones. La policía lo llamó agitador. Lo golpearon en la cárcel. Yo solo firmé peticiones, pero ahora me buscan a mí también. Sus palabras salían entrecortadas, cargadas de una rabia contenida que el movimiento físico avivaba. Radu se detuvo en un claro, donde el arroyo borboteaba sobre guijarros lisos, y se giró para mirarla. En su rostro, endurecido por el sol y el viento, asomó una empatía cruda. Mi padre era minero. Tosía sangre cada noche hasta que no respiró más. Vladislav nos trajo aquí. Nos enseñó que el bosque es la verdadera riqueza. Si tu hermano vive, quizás un día luche con nosotros. Extendió una mano para ayudarla a cruzar el arroyo, sus dedos ásperos envolviendo los de ella con una gentileza inesperada. Por un instante, Elena sintió un calor que no provenía del esfuerzo, un puente frágil entre su pasado urbano y esta existencia rural, forjado en pérdidas compartidas. Los pastos altos se extendían como un tapiz verde salpicado de flores silvestres marchitas, donde un rebaño de ovejas balaba inquieto, sus lanares agitados por el viento. Radu señaló un risco cercano, donde sombras oscuras se movían entre los árboles. Lobos. No atacan si no provocamos, pero vigila. Usa el cuerno si ves algo. Elena se sentó en una roca, el bastón a su lado, observando cómo Radu dispersaba al rebaño con silbidos expertos. El sol trepaba, disipando la niebla y revelando las cumbres nevadas de los Cárpatos, un panorama que le oprimía el pecho con su belleza implacable. El obstáculo llegó al mediodía, cuando un trueno lejano anunció una tormenta. El viento arreciaba y de pronto un aullido agudo rasgó el aire. No lobos, sino el grito de una ovejera herida. Elena se levantó de un salto, ignorando el pinchazo en el tobillo, y vio a Radu corriendo hacia el borde del risco. Una ovejera yacía en el suelo, su pata atrapada en una trampa oxidada, obra de furtivos, sin duda, que merodeaban las fronteras del clan. «Malditos, vienen del valle cazando para el mercado negro», gruñó Radu, arrodillándose para liberar al animal. La ovejera balaba de dolor, su sangre tiñendo la hierba. Elena se acercó cojeando, el corazón acelerado. «Déjame ayudar. En la escuela aprendí primeros auxilios básicos». Radu dudó, pero asintió, pasándole un trapo limpio de su mochila. Juntos limpiaron la herida, vendándola con tiras de tela mientras la tormenta se cernía. El apoyo mutuo fluyó natural. Radu sostenía al animal. Elena aplicaba presión suave, sus manos temblorosas ganando confianza con cada movimiento. «Bien hecho», murmuró él cuando terminaron, atando al rebaño y emprendiendo el regreso. La lluvia empezó a caer, fina como agujas, empapándolos hasta los huesos. De vuelta en el asentamiento, el clan se reunió alrededor de la fogata central, donde Vladislav escuchó el informe de Radu con el ceño fruncido. «Furtivos otra vez. Mañana patrullamos. Elena, tu ayuda salvó a esa ovejera. Has demostrado valor». Sus palabras, graves como el rumor de un río, calentaron a Elena más que el fuego. Baba María le preparó un té de hierbas para el tobillo, y Radu se sentó a su lado, compartiendo un silencio cómodo roto solo por el crepitar de las llamas. Esa noche, acurrucada en su jergón con el dolor menguando, Elena sintió un cambio sutil en su interior. El clan, con su dureza y su calidez oculta, la empujaba a crecer, de fugitiva asustada aparte de algo mayor. Pero el aullido de los lobos en la distancia le recordó que las amenazas acechaban, y su pasado, Mihai en prisión, la policía en su rastro, podía irrumpir en cualquier momento. El viento aullaba fuera, un eco de las pruebas por venir, pero por primera vez no se sentía sola en la tormenta. La lluvia de la noche anterior había dejado el suelo del claro convertido en un lodazal traicionero, donde cada paso hundía las botas hasta los tobillos. Elena se despertó con el primer rayo de sol filtrándose por las rendijas de la cabaña.
el tobillo aún sensible pero ya no un fuego abrasador. El aire matutino era crujiente, cargado del olor a pino húmedo y humo de las chimeneas que empezaban a encenderse. Se incorporó con cuidado, probando el peso en su pie. El bastón de Baba María se había convertido en una extensión de su cuerpo, un recordatorio de que la debilidad era temporal, pero la perseverancia eterna. Fuera, el asentamiento despertaba con el ritmo pausado de la vida montañesa. Vladislav había convocado una reunión al amanecer junto a la fogata central, donde las brasas aún humeaban bajo un cielo plomizo que prometía más tormentas. Elena se unió al grupo, cojeando entre los custodios, hombres y mujeres de rostros curtidos, envueltos en capas de lana gruesa, sus ojos escrutando el horizonte como si el bosque mismo pudiera traicionarles. Radu estaba allí, afilando su machete con una piedra, su expresión tensa bajo la barba que empezaba a espesarse. Baba María le tendió un cuenco de té de hierbas amargas, murmurando: «Bebe, niña. Hoy patrullamos el valle. Los furtivos no descansan». Vladislav se erguía en el centro, su figura imponente como un roble antiguo, el cabello plateado agitado por la brisa. «Anoche oí disparos en el límite sur», anunció, su voz grave resonando en el claro. «Esos bastardos vuelven por las pieles y los cachorros. Radu, toma a 5 hombres. Elena, vas con ellos. Has demostrado manos firmes. El bosque te probará de nuevo». Sus palabras cayeron como un veredicto, y Elena sintió un nudo en el estómago. No era solo miedo, era la adrenalina de saber que su lugar en el clan pendía de un hilo. Los demás asintieron sin protestar, pero notó las miradas laterales, evaluándola como a una intrusa que aún no había sangrado por la causa. El grupo partió al mediodía, cabalgando en mulas robustas por un sendero angosto que descendía hacia el valle. Elena iba detrás de Radu, aferrada a la crin del animal, el bastón atado a la silla. El viento azotaba su rostro, trayendo el aroma terroso de la tierra removida y el eco lejano de un arroyo. «Mantente cerca», le dijo Radu por encima del hombro, su acento montañés tiñendo las palabras de urgencia. «Los furtivos usan trampas y rifles. Si ves algo, silba como un pájaro carpintero». Elena asintió, el corazón latiéndole con fuerza. En Bucarest, sus batallas eran papeles y protestas. Aquí eran reales, palpables como el barro que salpicaba sus pantalones. El valle se abrió ante ellos como una herida en la montaña, flanqueado por acantilados cubiertos de musgo y un río que serpenteaba plateado entre rocas. Desmontaron en un mirador natural, atando las mulas a un abeto retorcido. Radu desplegó el grupo en abanico, avanzando con sigilo entre la maleza. Elena seguía sus pasos, el tobillo protestando con cada irregularidad del terreno, pero el dolor la mantenía alerta. El bosque susurraba advertencias, ramas crujiendo, un cuervo graznando en lo alto. De pronto, Radu levantó la mano deteniéndolos. «Mira», susurró, señalando huellas frescas en el barro. Botas pesadas, no las de un pastor local, sino las de extraños con suelas marcadas por el caucho de la ciudad. Avanzaron más, el aire espesándose con tensión. Elena sintió un escalofrío. No era solo el frío, sino el instinto que le gritaba peligro. En un claro sombreado, encontraron el campamento improvisado, una fogata apagada, redes de alambre y jaulas oxidadas manchadas de sangre. «Han estado aquí hace horas», murmuró uno de los hombres, un veterano llamado Ion con cicatrices en las manos, pieles de lobo para el mercado de Brasov. Radu maldijo en voz baja, pateando una lata vacía. Pero antes de que pudieran retroceder, un chasquido seco rompió el silencio. Un rifle. El primer disparo rozó el hombro de Ion, quien cayó gruñendo. El caos estalló. Los furtivos, 3 hombres con abrigos raídos y rostros endurecidos por la codicia, emergieron de la maleza, rifles en alto. «¡Al suelo!», gritó Radu, empujando a Elena detrás de un tronco caído. Ella se agachó, el barro salpicándole el rostro, el corazón desbocado. Los custodios respondieron con sus propias armas, disparos que retumbaban como truenos, eco entre los árboles. Elena, paralizada al principio,
Vio a Ion retorciéndose, la sangre empapando su camisa. «Ayúdame», jadeó él, y el instinto la impulsó. Cojeando bajo el fuego esporádico, arrastró a Ion hacia cobertura, rasgando su propia blusa para presionar la herida. «Aguanta, Ion, presiona aquí», le dijo, su voz temblorosa pero firme, recordando las lecciones de primeros auxilios de su época de maestra. Radu cubría su avance, disparando con precisión para mantener a raya a los atacantes. Uno de los furtivos cayó herido, pero los otros retrocedieron hacia el río, gritando maldiciones en un rumano mezclado con jerga de los bajos fondos. «¡Son de las minas! ¡Vienen por venganza!», aulló Radu mientras cargaba, pero Helena lo detuvo con una mirada. «No solo, hay más huellas», replicó ella, señalando un sendero lateral. Su ojo para el detalle, afilado por años corrigiendo mapas en la escuela, salvó al grupo de una emboscada. Juntos, flanquearon a los restantes, desarmándolos con machetes y puños. El último furtivo, un hombre flaco con ojos desesperados, levantó las manos. «Solo obedecemos órdenes. Las minas pagan bien por pieles. Dicen que limpian el bosque para expandirse». Sus palabras helaron a Helena. Las mismas minas que habían encarcelado a Mihai ahora amenazaban este refugio. Ataron a los prisioneros y regresaron al asentamiento al atardecer, con Ion en una camilla improvisada. Vladislav los recibió en el claro, su rostro impasible pero los ojos brillando con aprobación. «Habéis repelido la amenaza. Helena, tu valor forjó el día». Ella se dejó caer en un tronco exhausta, el barro y la sangre ajena manchando su piel. Radu se sentó a su lado, limpiando su machete en silencio. «Sin ti, Ion estaría muerto», murmuró, y por primera vez su mano rozó la de ella, un gesto fugaz de gratitud que encendió una chispa de conexión en medio del caos. Pero la victoria era amarga. Interrogando a los furtivos, supieron que la policía rondaba los valles, alertada por las protestas de Mihai. «Buscan a una mujer de Bucarest, fugitiva con su hermano», confesó uno, y Helena sintió el mundo inclinarse. Su pasado había llegado al umbral del clan, una sombra que amenazaba con devorarlo todo. Baba María le vendó las manos raspadas, susurrando: «El bosque te ha aceptado, pero la ciudad no olvida. Prepárate, niña, la prueba mayor viene». Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía indiferente, Helena yacía en su jergón, el cuerpo dolorido, pero el espíritu endurecido. El apoyo del clan, la fuerza de Radu, la sabiduría de la anciana, la justicia de Vladislav, la había elevado de forastera a guardiana. Pero el aullido de los lobos en la distancia le advertía que la tormenta personal apenas comenzaba, y su crecimiento forjado en sangre y barro la llevaría a un enfrentamiento que cambiaría todo. El viento traía ecos de libertad, pero también de pérdida inminente. El alba se filtraba como un susurro plateado entre las copas de los abetos, tiñendo el claro del asentamiento de un tono frío y etéreo. Helena se levantó de su jergón con el cuerpo aún marcado por las magulladuras de la patrulla. Moretones en los brazos, un rasguño en la mejilla que ardía bajo el rocío matutino. El aire era gélido, cargado del olor a humo apagado y tierra removida por la lluvia intermitente de la noche. Afuera, el clan se movía con la urgencia de quien sabe que el peligro no duerme. Vladislav había ordenado vigilar las fronteras, y los murmullos sobre los furtivos capturados se entretejían con el temor a la policía, que se acercaba como una niebla invasora. Helena salió de la cabaña, el bastón ya innecesario, pero aún en su mano como un talismán. Baba María la esperaba junto a la fogata, removiendo un puchero de sopa de cebada con una cuchara de madera astillada. «Come algo caliente, niña. El día será largo. La ciudad trae sus colmillos», dijo la anciana, sus ojos hundidos reflejando una sabiduría forjada en inviernos pasados. Helena se sentó en un tronco húmedo, el vapor de la sopa reconfortándola como un abrazo efímero. El sabor terroso le recordó las comidas compartidas con Mihai en su infancia, cuando la pobreza los unía más que cualquier lujo. «Los prisioneros hablaron de mí», murmuró ella, la voz ronca por la fatiga.
La policía sabe que huí. Si vienen aquí, arrastrarán al clan a mi problema. Baba María la miró fijamente, vertiendo más sopa en el cuenco. El bosque no se rinde fácil. Vladislav ha lidiado con peores sombras. Radu te vigilará. Él ve en ti lo que otros temen, fuerza nacida del dolor. Elena asintió, pero el nudo en su estómago se apretaba. Radu se acercó entonces con su chaqueta salpicada de barro seco y el rifle al hombro. Su rostro, iluminado por la luz incipiente, mostraba ojeras profundas, pero una determinación que la anclaba. Vladislav quiere verte en la cabaña principal. Los furtivos confesaron más. Las minas pagan a la policía para silenciar protestas como la de tu hermano. Mihai está en una cárcel en Sibiu. Lo transfirieron anoche. El nombre de Mihai golpeó a Elena como un viento helado. Se levantó de golpe, el cuenco olvidado en el suelo. Sibiu, ¿cómo lo sabes? Podemos... Radu la tomó del brazo, su tacto firme pero gentil, guiándola hacia la cabaña de Vladislav. Uno de los prisioneros era un soplón de las minas. Lo sabíamos por rumores, pero ahora es cierto. El rey planea algo. No preguntes. Actúa. Dentro, el aire era denso, perfumado con hierbas secas y el olor metálico de la pólvora. Vladislav estaba de pie junto a un mapa rudimentario dibujado en corteza de abedul, marcando rutas con carbón. Los prisioneros, atados en un rincón, bajaban la vista, sus rostros pálidos por el miedo. «Siéntate, Elena», ordenó Vladislav, su voz un trueno contenido. Ella obedeció, el corazón latiéndole con furia. «Tu llegada no fue casualidad. El bosque te trajo aquí porque nuestras luchas se cruzan. Las minas devoran lo mismo que encarceló a tu hermano, la tierra y la gente. Usaremos a estos hombres para negociar. Radu y tú iréis a Sibiu al atardecer, disfrazados como pastores. Llevaréis una carta al juez, yo la firmo con el sello del clan. Exigimos la liberación de Mihai a cambio de silencio sobre las actividades de los furtivos». Elena sintió el mundo girar. «¿Yo? No soy guerrera, soy una maestra que firmaba papeles». Vladislav se inclinó, sus ojos de acero perforándola. «Eres más. Salvaste a Ion. Viste las trampas antes que nadie. El clan te respalda. Baba María te dará provisiones y Radu te protegerá. Si fallas, Mihai muere en esa celda. Si triunfas, este lugar será tu hogar». Las palabras cayeron como un juramento, y por primera vez, Elena vio en el rey no un tirano mítico, sino un hombre que había perdido familia a las minas, forjando su legado en la resistencia. El viaje a Sibiu fue un calvario envuelto en sombras. Partieron al ocaso, montados en mulas cargadas con sacos de lana para camuflaje, el camino serpenteando por valles donde la niebla se enredaba como un velo protector. La lluvia fina empezó a caer, empapando sus capas y convirtiendo el sendero en un río de barro. Elena cabalgaba junto a Radu, el silencio entre ellos roto solo por el chapoteo de los cascos. «Tengo miedo», confesó ella al fin, el viento azotando su cabello empapado. «Si nos atrapan, todo acaba». Radu giró la cabeza, la lluvia resbalando por su barba. «El miedo es como el barro, te frena, pero lo superas paso a paso. Mi padre me enseñó eso antes de que las minas lo mataran. Tú me salvaste a mí ayer, ahora yo a ti y a tu hermano». Sibiu emergió al amanecer, sus torres medievales recortadas contra un cielo tormentoso, un contraste brutal con la salvajería de los Cárpatos. Se infiltraron en la ciudad como mercaderes, vendiendo lana en el mercado para no levantar sospechas. El hedor a humo de chimeneas y estiércol urbano asfixiaba a Elena, recordándole la vida que había huido. Localizaron la cárcel, un edificio gris de piedra con guardias armados en la entrada. Radu se adelantó, sobornando a un portero con monedas del clan, mientras Elena esperaba en un callejón húmedo, el corazón en la garganta. La negociación fue un torbellino de tensión. El juez, un hombre regordete con bigote encerado y ojos codiciosos, recibió la carta en su oficina mal iluminada. «Custodios del lobo. ¿Amenazáis con exponer a los mineros? Ridículo», escupió, pero el temblor en su voz traicionaba el miedo. Elena intervino, su voz firme pese al agotamiento.
No es amenaza, es justicia. Mijail Ivanov protestó por la verdad. Las minas envenenan ríos y matan hombres. Libérenlo, y el clan guarda silencio sobre sus tratos con furtivos. Radu respaldó sus palabras con una mirada letal, y el juez cedió, sudando profusamente. Horas después, Mijail salió tambaleante por la puerta, demacrado pero vivo, sus ojos verdes encontrando los de Elena, en un instante de reconocimiento puro. «¡Hermana!», exclamó Mijail, abrazándola con fuerza que olía a celda y desesperación. Lágrimas mezcladas con lluvia surcaron sus mejillas. «Pensé que te habían atrapado». Elena lo sostuvo, el alivio inundándola como un río desbordado. Radu los cubrió, guiándolos fuera de la ciudad mientras la tormenta arreciaba, un manto que ocultaba su escape. De vuelta en el asentamiento al tercer día, el clan los recibió con un silencio reverente roto por aplausos dispersos. Vladislava sintió a Elena, un gesto de aprobación que valía más que palabras. «Has crecido en nuestras tierras. Mijail se quedará, luchará con nosotros contra las minas». Elena miró a su hermano, ahora compartiendo pan con Radu junto a la fogata, y sintió el peso de su viaje disiparse. Baba María le puso una mano en el hombro. «El bosque te forjó, niña, de fugitiva a guardiana». Esa noche, bajo un cielo aclarado donde las estrellas titilaban como promesas, Elena se sentó con Radu en el porche de la cabaña. El viento susurraba entre los árboles, trayendo el aullido lejano de los lobeznos crecidos. «Gracias por creer en mí», murmuró ella, su mano rozando la de él. Radu sonrió la primera vez que lo veía así. «No creí, vi. Juntos preservaremos esto». El frío otoñal mordía, pero el calor de la comunidad la envolvía. Su huida había terminado en un hogar inesperado, forjado en obstáculos superados y lazos que el tiempo no rompería. Los Cárpatos, testigos eternos, susurraban aprobación en la brisa.